El Santo, luchador profesional y actor mexicano. Rodolfo Guzmán Huerta, Tulancingo, Hidalgo, 23 de septiembre de 1917. Ciudad de México, 5 de febrero de 1984, conocido como El Santo, fue un luchador profesional y actor mexicano, también adoptado como el Enmascarado de Plata. Es uno de los luchadores más famosos de México y el mundo, además de ser uno de los íconos en la cultura mexicana del siglo XX. En palabras de Carlos Monsiváis, el Santo fue el rito de la pobreza de los consuelos peleadores dentro del gran desconsuelo que es la vida, la mezcla exacta de tragedia clásica, circo, deporte olímpico, comedia, teatro de variedad y catarsis laboral. Como luchador peleó de 1942 a 1982, periodo de 4 décadas en el que nunca fue desenmascarado. Desde los años 50 en México era un héroe popular y un símbolo de la justicia para las personas, ya que su personaje trascendió el ámbito de la lucha libre y se transformó en un superhéroe. Al lograr un manejo muy hábil de su imagen en diversos medios masivos, fue transformado hacia 1952 en héroe de historieta, con la publicación semanal Santo el Enmascarado de Plata, una aventura atómica, editada por José G. Cruz y que llegó a vender miles de ejemplares semanales, pero el Santo se convirtió en un referente mediático internacional debido a su incursión en el cine en 1958, protagonizando 52 filmes en los cuales peleó contra distintos enemigos como hombres lobos, mujeres vampiros y extraterrestres. Dichas películas fueron un éxito de taquilla, no solo en México, sino en gran parte de América Latina, Europa y algunos lugares tan distantes como Líbano o Turquía. El género de luchadores fue inaugurado en 1952 por otro luchador profesional enmascarado, el médico asesino, en una película cuyo título fue irónicamente El Enmascarado de Plata. Pero no fue sino hasta 1958 cuando Santo se convirtió en personaje de cine, logrando un éxito arrollador, puesto que venía precedido por el éxito logrado en la historieta que se publicaba desde 1952. Otras figuras del cuadrilátero como Huracán Ramírez, Blue Demon y Mil Máscaras también incursionaron en el cine, pero nunca tuvieron la fama de Santo, a quien podemos considerar el primer gran producto mercadológico surgido en la lucha libre. Rodolfo Guzmán Huerta nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo, hijo de Josefina Huerta Márquez y Jesús Guzmán Campuzano. Fue el quinto de 7 hijos. Rodolfo llegó a la Ciudad de México en los años 20, cuando su familia se asentó en el centro histórico de la Ciudad de México, en una vecindad conocida como la Covadonga, en la calle Belisario Domínguez. En un inicio practicó béisbol y fútbol americano, pero después se interesó por la lucha, aprendió jiu-jitsu y luego lucha grecorromana. Algunos testimonios indican que tomó clases de pintura. Hacia 1933 o 1934, a la par que trabajaba como obrero en una fábrica textil, aprendió lucha libre al entrenarse junto a sus hermanos Miguel y Jesús
en el casino de la policía de la Ciudad de México. La lucha libre ya despuntaba en popularidad entre el público de la Ciudad de México, impulsada por el empresario Salvador Loterot. Su hermano Miguel debutaría como Black Guzmán en 1934 y Jesús como el Pantera Negra. Desafortunadamente, el Pantera Negra falleció en un show de lucha en Puebla el 13 de agosto de 1934. No se ha establecido cuándo comenzó exactamente su carrera de lucha como competidor. Puede ser en la arena de Peralvillo, Cozumel, el 28 de abril de 1934, usando su verdadero nombre, o en el Deportivo Islas en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. En 1935, según un audio recogido por la Fonoteca Nacional de México, yo debuté a los 16 años de edad. Mi primer lucha fue contra un luchador que es referee, ahora Eduardo Palau, y en una desaparecida arena Anáhuac, y después salté a la Arena México de la colonia Doctor. Es para la Arena Vieja, no la moderna. Allí debuté como el Santo. Pero durante la segunda mitad de la década de 1930 se estableció como un luchador usando los nombres de Rudy Guzmán, el Hombre Rojo, el Enmascarado, el Incógnito, el Demonio Negro, el Murciélago Enmascarado 2. Este último fue una copia de otro famoso luchador de esa época, y después de un reclamo por el nombre por parte del murciélago original, Jesús Velázquez, la Comisión Mexicana de Boxeo y Lucha Libre declaró en 1938 que Guzmán no podría utilizar ese nombre. Cabe señalar que Bobby Arreola había desenmascarado a Rodolfo Guzmán cuando empleaba el nombre de Murciélago 2. En los inicios de 1940, Guzmán se casó con María de los Ángeles Rodríguez Montaño. En 1942, su entrenador Jesús Lomeli estaba armando un nuevo equipo de luchadores, todos con vestimentas plateadas, y quería que Rodolfo fuera parte de este equipo. Él le sugirió 3 nombres: el Santo, el Diablo o el Ángel, y Rodolfo eligió el primero. El 26 de abril luchó en la Arena México por primera vez como Santo. En sus inicios, el Santo combatió en el bando de los rudos, lo cual no le favorecía para obtener el apoyo del público, ya que en la época la gente apoyaba en mayor medida a los técnicos. Posteriormente se cambió al bando técnico bajo su nuevo nombre. Rápidamente desarrolló su propio estilo y su agilidad y versatilidad lo hicieron muy popular. También cabe mencionar que como parte de su entrenamiento, a mediados de la década de 1950, comenzó a entrenarse en la Arena Coliseo de Guadalajara, Jalisco, en el plantel de Cuauhtémoc el Diablo Velasco, fundador de la primera escuela de lucha libre profesional, con quien pulió su estilo y forma de luchar. A partir de 1952, el artista y editor José Guadalupe Cruz comenzó a publicar la historieta Santo el Enmascarado de Plata, convirtiéndolo en el primer personaje luchador de la historieta mexicana, cosa que también hicieron Black Shadow, Huracán Ramírez, El Solitario y Tinieblas, usando las mismas técnicas creada por José G. Cruz, color sepia y fotomontaje en fondos dibujados. Las historietas se publicó hasta los años 80. En los primeros años era el propio luchador quien posaba para las fotos de las historietas, pero luego de unos años y algunos problemas legales fue sustituido por Héctor Pliego, Mr. México, en 1969, y el personaje se tuvo que diferenciar
del original sin emplear mallas y sumando una S, sobre un círculo negro en la frente de la máscara. En los finales de los años 50, Fernando Oces, luchador y actor, invitó a Guzmán a trabajar en películas, propuestas que aceptó, aunque sin abandonar su carrera en la lucha libre. Compaginando ambas actividades, Fernando Oces y Enrique Zambrano escribieron libretos para las dos primeras películas del Santo, Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales, ambas estrenadas en 1958, dirigidas por Joselito Rodríguez. La filmación se llevó a cabo en Cuba y el rodaje terminó un día antes que Fidel Castro entrara a La Habana y declarase la victoria de la Revolución cubana. Aun cuando ambas películas tenían un bajo presupuesto y fueron altamente improvisadas, tuvieron gran aceptación por parte del pueblo mexicano y se convirtieron rápidamente en éxitos de taquilla, abriendo camino para más películas del Santo. El estilo de estas películas fue esencialmente el mismo durante las 52 películas que protagonizó, con argumentos donde actuaba como superhéroe luchando contra criaturas sobrenaturales, científicos locos o el crimen organizado. Aunque las tentativas de crear un estilo de horror gótico generalmente se consideraron menos que acertadas, y la película se considera más como una comedia involuntaria que un filme de horror en la actualidad. Este fue un enorme éxito en taquilla y se exportó a muchos países. En ciertos círculos de Europa, las películas del Santo fueron consideradas verdaderas joyas de un supuesto cine surrealista mexicano, junto con las películas del célebre actor y director Juan Orol, pues suponen que la ingenuidad y el extremo descuido con que son facturadas son algo totalmente intencional. La novela de 1994 titulada Santo, noveluche libre del escritor mexicano de origen poblano José Luis Zarete, en tono satírico sobre un héroe enmascarado que lucha contra fuerzas sobrenaturales que planean apoderarse de la ciudad de Puebla para después apoderarse del mundo. La tira cómica para adultos El Santos, creada para los dibujantes José Ignacio Solorzano Gis y José Trinidad Camacho Trino, y publicada originalmente en el diario La Jornada, presenta a un luchador enmascarado del mismo nombre, que es una parodia del Santo en aventuras de humor ácido y surrealista, caracterizadas por incluir situaciones sexuales, humor alusivo, el consumo de drogas y sátira política. En la serie animada El Chavo Animado existe un personaje llamado el Justiciero Enmascarado, que posiblemente sea una referencia al mismo Santo y otros luchadores por su parecido físico y el hecho de mostrarlo en películas luchando contra monstruos, etc., tal como lo hacía el Santo. En la serie animada Mucha Lucha existen dos personajes llamados El Fundador y Máscara de Plata, que hacen referencia al Enmascarado de Plata por su parecido y su sobrenombre. Santo jamás perdió su máscara plateada en combate y se creó el mito de que nunca se quitaba su máscara. Se retiró de los escenarios en 1982 y en 1984 se presentó en el programa Contrapunto de Jacobo Saludowski, donde el presente logró despojar de su máscara a Santo, aunque solo lo mostró una pequeña parte de su rostro. Solo 10 días después, el 5 de febrero de 1984, murió de un infarto agudo de miocardio luego de una presentación en el Teatro Blanquita a sus 66 años.
alrededor de 10,000 personas asistieron a su funeral. Fue sepultado en una cripta en el Panteón Mausoleos de Ángel ubicado en Ciudad de México.